Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues señor, muy interesado en hablar con usted para que nos cuente cómo es la crisis en Ucrania, porque llegó el mes de febrero y parece que el mes de febrero es el mes culminante de todo este proceso tan complicado para la paz mundial y los efectos que esto tendrá en América Latina. ¿Qué nos cuenta usted, profesor? Pues es verdad que febrero va a ser el mes crítico. Yo diría que hay dos o tres razones claves para eso. La primera es una reacción, una razón estrictamente geográfica y climatológica. Lo que se está esperando es una operación militar rusa que involucre el uso de fuerzas acorazadas, de fuerzas mecanizadas, ¿verdad? Y el terreno en Europa Central en el mes de febrero es particularmente duro. Y eso es bueno para el despliegue de vehículos blindados porque necesita un terreno duro para poder avanzar de manera rápida. Cuando llegue la primavera va a empezar a llover y muy rápidamente y se va a deshelar todo el hielo que hay en el suelo. Y entonces se va a convertir, va a haber una enorme cantidad de barro, lo que va a hacer más difícil el avance de las unidades mecanizadas. Entonces, ese es un factor de carácter climatológico. El otro factor que es importante es que Putin no puede mantener permanentemente el estado de alerta de sus fuerzas en esa región y esa concentración de fuerzas, porque es logística y políticamente muy difícil de hacerlo. Entonces tiene que tomar una decisión en las próximas semanas. Y por otra parte, evidentemente el tiempo corre en contra de Putin porque Ucrania está cada vez recibiendo más equipo militar y en consecuencia cada vez la invasión puede resultar más difícil, ¿verdad? Dicho esto, y respondiendo un poco a su segunda cuestión, yo creo que lo que vamos a ver es una aceleración de una tendencia que teníamos anteriormente, la tendencia de Rusia a incrementar su presencia en el hemisferio occidental, en América Latina. Lo hemos visto en Venezuela y en Nicaragua. Yo creo que esos dos van a ser los eslabones claves para Putin en el futuro más cercano, pero yo diría que probablemente va a tratar de expandir su influencia a otros países. Le mencionaría, digamos, aunque sea con un carácter menos militar, ¿verdad? Evidentemente a Cuba, donde existe una relación precedente pues muy fuerte, aunque durante los últimos, hasta recientemente había sido una relación que había permanecido a un nivel más bajo, y probablemente también con Argentina y con Perú. De forma que ese es un poco el escenario. ¿En qué se va a materializar eso? Yo creo que podríamos ver el despliegue de algunas capacidades militares rusas limitadas, pero sobre todo el apoyo militar, político en materia de inteligencia a estos regímenes autoritarios que son pues, en este momento pues la apuesta estratégica de Moscú en la región, ¿verdad? Profesor, los Estados Unidos han advertido que no tolerarán la presencia de tropas y la presencia de elementos militares de Rusia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. ¿Usted qué cree de esas afirmaciones de los Estados Unidos, de esas advertencias? Mire, yo creo que el problema es que esas advertencias tienen muy poco crédito, digamos, y por lo tanto tienen muy poca capacidad disuasiva, porque ya hemos visto en ocasiones anteriores al Kremlin desplegar fuerzas militares, aunque sean unas dimensiones relativamente reducidas y por un periodo de tiempo limitado, particularmente en Venezuela y en Nicaragua, y pues no ha pasado mayor cosa, ¿verdad? Yo creo que, por otra parte, además, el escenario estratégico en América Latina se está volviendo, como usted sabe, claramente en contra de los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están perdiendo influencia en toda la región y la cadena de elecciones que hemos tenido en el año 2021 pues ha confirmado esa tendencia, ¿verdad? Es decir, han surgido gobiernos con una posición pues o anti-norteamericana o por lo menos de distancia
Unidos en países como Perú, como Chile y como Honduras. En el caso de Honduras y en el caso de Chile, dos países que habían sido, y también Perú por otra parte, países que habían sido socios cercanos a los Estados Unidos en términos estratégicos, ¿verdad? Entonces me parece que, digamos, los Estados Unidos tienen muy pocas herramientas para materializar, digamos, esa advertencia, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera esto lo que subraya es que los Estados Unidos se han quedado sin estrategia cuando la región, cuando América Latina está girando claramente en contra de sus intereses y digamos, cuando se está viendo finalmente cómo lo que se produce es pues de alguna manera un colapso de la influencia norteamericana en la región, ¿verdad? Una caída muy fuerte de la influencia norteamericana en la región, que se venía, como le decía antes, acumulando de tiempo atrás, pero que ahora es cuando realmente se empieza a notar como un efecto estratégico muy difícil de revertir. Y en ese contexto, evidentemente, Rusia tiene más margen de maniobra para conseguir más influencia con pocos recursos. Digamos, si hay algo a lo que hay que dar crédito a la estrategia de Putin, es como invirtiendo una cantidad de recursos militares, económicos y diplomáticos limitados, ha conseguido expandir la influencia rusa en distintas regiones del mundo de una manera exponencial, ¿verdad? Ha hecho eso en Oriente Medio, por ejemplo, ha hecho eso en el norte de África y yo creo que está trabajando para conseguir un efecto parecido en América Latina. Efecto parecido en América Latina, tenemos pues la trilogía de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han manifestado expresamente que estarían de acuerdo con Rusia y que le darían el apoyo necesario para que Rusia monte un enclave militar en esos países. Y los Estados Unidos han dicho que no lo tolerarían. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿los Estados Unidos tendrían capacidad para impedirlo? Mire, yo creo, si hablamos en términos de capacidad militar real, la respuesta es sin duda alguna. Es decir, tienen toda la capacidad para hacerlo. Es decir, no solamente tienen unas fuerzas militares más capaces que las rusas, es que además, digamos, de alguna manera están en una región donde los Estados Unidos ha construido durante décadas una red de relaciones y una red de infraestructura que le hacen, digamos, realmente imbatible. De lo que estamos hablando aquí es de dos cuestiones distintas. De si tienen la voluntad política para hacerlo y de si tienen la estrategia para que cualquier tipo de medida de carácter político, económico o militar que se tome tenga sentido en el largo plazo, de alguna manera no sea un acto por fuera de la caja, digamos, sin lógica, sino que forme parte de un esfuerzo para recuperar la presencia de los Estados Unidos en la región. Mi respuesta a las dos últimas cuestiones es no, ni tienen la voluntad política ni tienen la estrategia. De alguna manera, si lo queremos poner así, si su pregunta es, ¿tienen los Estados Unidos el hardware para hacer, digamos, para impedir que Rusia crezca su influencia en la región? La respuesta es nítidamente lo tienen. Pero si tienen el software, tienen los conceptos, tienen la voluntad política, la respuesta es en este momento no. La administración Biden ha demostrado en su primer año que está de una manera casi completa enfocada exclusivamente en los asuntos domésticos y que responde de una manera muy reactiva y a veces hay que decirlo de una manera muy fallida a las crisis en el exterior. Y digamos la gestión que hizo pues muy mala, ¿no? Catastrófica, de hecho, de la retirada de Afganistán es un ejemplo de cómo, digamos, pues su preocupación por lo doméstico termina, digamos, dañando su capacidad para hacer frente a crisis internacionales. Yo creo que además la política norteamericana, no solamente con Biden, anteriormente con Trump y antes de eso también con Obama, ha ido progresivamente utilizando de manera sistemática las sanciones económicas como la única herramienta de presión internacional. Y cuando una herramienta se usa mucho, pues termina desgastándose, ¿verdad? Y hoy las sanciones económicas, no cabe la menor duda de que siguen siendo una herramienta pues que provoca daño,
pero que no tiene la contundencia suficiente para que los rivales, digamos, de los Estados Unidos y en general regímenes autoritarios como el venezolano o el nicaragüense, pues tuerzan su rumbo, ¿verdad? Yo creo que eso es claro. Básicamente lo que hacen como una respuesta es criminalizar su economía y buscar aliados en China, Rusia y en otros países, digamos, afines. En consecuencia, digamos, de alguna manera lo que tenemos en este momento es un vacío de opciones estratégicas para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos y para Europa en el caso de Ucrania. El temor de Europa es que la dejen sin el gas que proviene de Rusia. El gas y otros combustibles, pero fundamentalmente el gas. ¿Usted cree que Europa pueda subsistir sin el gas ruso? Digamos, fíjese, doctor Londoño, que aquí tenemos una lógica parecida a lo de los Estados Unidos. Si usted me dice si Europa puede sostenerse sin el gas ruso, la respuesta es sí. O sea, Rusia proporciona un porcentaje muy importante del gas que consume Europa, pero sin lugar a dudas Europa puede buscar fuentes alternativas. De hecho, los Estados Unidos están enviando ahora más gas a Europa para compensar de alguna manera y amortiguar un posible corte del suministro ruso, y existe esa posibilidad. El problema es si hay gobiernos en Europa que estén dispuestos a asumir el costo político que supondría una subida radical de los precios de gas, problemas de abastecimiento para hacer frente a la crisis de Ucrania. Y ese es el problema, digamos, y el problema en particular de Alemania. Alemania ha ido construyendo con el ha favorecido eso, una serie de intereses económicos con Rusia, que incluyen lo que se llama el Nord Stream 2, que es un gaseoducto que uniría, o que une, de hecho ya, porque está terminado, a Rusia con Alemania sin pasar por Ucrania. Y el problema es que una crisis con Rusia lo que pone en riesgo son todos esos intereses económicos que están ahí, y además abre la posibilidad de una crisis de popularidad del nuevo gobierno socialdemócrata, verde y liberal que hay en Alemania. En consecuencia, los alemanes están optando por una postura de apaciguamiento frente a Rusia que está siendo tremendamente debilitante para Europa, ¿verdad? El país que debería de estar más comprometido con la defensa de la democracia en Europa del Este, que es Alemania, está dando muestras de una timidez y de unas dudas pues muy grandes, y en consecuencia está alimentando las posibilidades de que Rusia escale la agresión, ha porque hay que recordar que Rusia, digamos, con el apoyo de Rusia y con la presencia activa de Rusia, se ha producido, por un lado, la anexión de Crimea, que Rusia, ahora controla completamente, y además está respaldando directamente a dos regiones separatistas prorrusas en Ucrania, ¿verdad? O sea que ya existe una agresión Rusia en Ucrania. El punto es si se va a escalar en las próximas semanas. Esa es la gran pregunta, y esto ya llegó porque estamos en febrero, profesor. Dígame, doctor Londoño. No, que estamos en febrero, y febrero es el mes que ha sido vaticinado como el mes de la agresión final contra Ucrania. Claro, y la gran pregunta es si Putin va a hacerlo o no, ¿verdad? Es decir, yo creo que esa es la pregunta del millón que todo el mundo se hace, porque pues eso es una decisión que digamos que está solamente en manos de Vladimir Putin. Y déjenme que le ponga un poco sobre la mesa cuáles son las tres opciones desde mi punto de vista que están sobre la mesa. La primera es una invasión a gran escala. Digamos, se calcula que ahora mismo Rusia tiene unos 120.000 soldados en posición, digamos, para entrar en Ucrania. No solamente en territorio ruso, sino también en Bielorrusia, donde han desplegado tropas recientemente. Eso implicaría básicamente ocupar Ucrania, al menos hasta toda la franja oriental de Ucrania, hasta el río Dnieper, y sería una intervención a gran escala, ¿verdad? Hay una serie de riesgos muy grandes.
digamos, y sin duda alguna sería costoso, política, económica y sobre todo militarmente para Rusia. La segunda opción es una intervención más limitada, probablemente destinada a ocupar la costa ucraniana, a unir físicamente por tierra, conectar por tierra a Ucrania con el territorio ruso y privar de salida al mar a Ucrania, haciéndola económicamente poco viable, ¿verdad? Y además de eso, acompañar a esa acción de una serie de medidas de subversión, desinformación, ciberoperaciones destinadas a hacer colapsar al gobierno ucraniano, ¿verdad? Esa es una opción menos costosa militarmente y que, digamos, da a Putin unas ventajas importantes a un costo que podría ser limitado, ¿verdad? Más limitado, al menos. La tercera es que Occidente haya conseguido disuadir a Rusia, se le ofrezca una salida para salvar la cara a Putin y Putin de alguna manera desactive el dispositivo militar y acepte negociar alguna clase de acuerdo que no ponga en cuestión el derecho de la Alianza Atlántica a tomar nuevos socios en Europa, si así lo desean, esos nuevos socios. Digamos, pedir ahora a cualquiera que haga una predicción de lo que va a pasar es muy, muy difícil, ¿verdad? Pero déjenme que le diga que me parece que la opción más optimista y la más pesimista son poco probables. Pero yo creo que vamos a tener algún tipo de acción militar rusa de carácter más limitado destinada a desestabilizar al gobierno ucraniano, con lo cual evidentemente vamos a tener una guerra o una escalada militar, porque ya hay una guerra en la frontera oriental de Ucrania, una escalada militar en Ucrania de unas dimensiones importantes, con lo que eso significa en la historia de Europa, ¿verdad? Es decir, las guerras en Centro Europa siempre tienen una pésima reputación porque han terminado siempre en conflictos de unas dimensiones escalofriantes, ¿verdad? Entonces creo que vamos a tener más violencia y una guerra de agresión probablemente en Ucrania, no una invasión completa como se ha temido en algunos momentos, pero sí algún gesto, alguna acción, digamos, de carácter agresivo ruso. Para desestabilizar el gobierno de Ucrania. Sí, perdón. Para desestabilizar el gobierno de Ucrania. Correcto, exactamente. El objetivo es, digamos, derribar el gobierno ucraniano. Y eso es algo, hace unos días, hace una semana aproximadamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido ya emitió un comunicado en el que se señalaba que había una serie de políticos prorrusos que el Kremlin estaba tratando de respaldar y que había integrado dentro de un plan para reemplazar el gobierno de Zelensky. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es efectivamente el intento de llevar adelante ese plan. Y lo cierto es que, desde mi punto de vista, los movimientos que han tomado, particularmente los Estados Unidos y el resto de los países europeos, aunque han estado, digamos, en términos generales, han estado bien dirigidos, han sido demasiado tímidos y en consecuencia Putin tiene que percibir que todavía tiene una ventana de oportunidad para ir adelante con la agresión y tener un castigo relativamente limitado. De hecho, Putin ha estado construyendo, digamos, la capacidad militar y económica para poder realizar una acción de estas características y tener la garantía de que la reacción occidental no va a ser demoledora para Rusia. Ha acumulado reservas económicas, tiene en este momento unas reservas de 600 billones de dólares, billones americanos, 600.000 millones de dólares en divisas y digamos, en reservas en divisas y en oro. Ha modernizado las Fuerzas Armadas de una manera sustantiva, ha construido una alianza fuerte con China y con Irán. Digamos, esto que estamos viendo no es algo que haya pasado de repente, es
el resultado de una estrategia de largo plazo que ha ido construyendo Putin y que en este momento ve la oportunidad y también la necesidad de poner sobre la mesa. Profesor, como siempre, tan ilustrativa su presencia en la hora de la verdad, y quedamos muy enterados y pendientes de cuál de las tres opciones que usted menciona va a poner Rusia en movimiento. Lo que parece inevitable es que eso ocurra en el curso de las próximas semanas, porque ya estamos en el mes de febrero, y el mes de febrero es el mes señalado para el ataque, llamémoslo así, de Rusia a Ucrania o al gobierno ucraniano, cuando menos. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad, como siempre. Muchas gracias, doctor Londoño, y me alegro de que esté de vuelta. Muchísimas gracias, profesor. Román Ortiz, experto en seguridad internacional, estaba con nosotros explicándonos la estrategia rusa sobre Ucrania y el efecto que eso tendría en el mundo, inclusive en América Latina.